Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Vamos a trabajar en el día de hoy el texto de Edgar Schein. Se va a vincular mucho con el texto que trabajamos la vez pasada de Luis Carf, digamos, ¿no? Es decir, porque está todavía en esta parte de que podamos entender qué es una organización y que lo podamos comprender a la organización desde la perspectiva de la psicología. Ustedes ahí tienen los capítulos que les mandamos. Básicamente, cuando uno analiza una organización, tendría que pensar en cuáles son las variables de análisis que van a impactar en esa organización. Hay infinidad de variables de análisis en una organización. Estas son algunas, ¿no? Algún modo de pensar las dimensiones de análisis de una organización. Toda organización es lo que se conoce como un sistema sociotécnico, digamos, ¿no? Es decir, está todo lo tecnológico, no sé, supongamos la organización Habana, ¿sí? Que está ahí enfrente de la universidad, ¿está bien? Es decir, todo lo técnico, lo tecnológico es el edificio, los alfajores, cómo se hacen los alfajores, todo lo que tiene que ver con la identidad de marca, todo lo que tiene que ver con lo edilicio. Y después, digo, eso sería lo técnico. Y después está lo psicosociológico, ¿no? Es decir, que tiene que ver con los conceptos que nosotros vamos a trabajar, que son los vínculos que se dan entre las personas, que es la integración psicosocial, que son los tipos de contrato que se juegan, los modos de organización o de organigrama, pero no del organigrama escrito, sino del organigrama real, la tarea real que tienen que desarrollar esas personas. Entonces, digamos, lo que se dice habitualmente es que las organizaciones hacen análisis técnicos, pero pocas veces hacen análisis organizacional. No es muy frecuente que a un psicólogo lo llamen para hacer un análisis organizacional. ¿Sí? Antes se estilaba muchísimo eso, te contrataban para hacer un análisis organizacional o un análisis institucional y, digamos, era una práctica muy frecuente allá por los años 60, 70, 80, etc. Esto no es que dejó de hacerse el análisis organizacional, Empecé. sino que ahora se hace de otro modo. ¿Está bien? Si tienen alguna duda, me interrumpen. Somos poquitos, así que nada, podemos hablar ahí en el medio. No, ni siquiera hace falta que lo escriban. ¿Está bien? ¿Ahí alguien escribió algo? Ah, no se ve lo que proyecto. Muy bien, gracias. A ver cómo podemos hacer. Nueva función. A ver ahora. No, como que se ve. Ay, ahora sí. ¿Se ve? Ahí se ve el escritorio. Ahora sí se ve. ¿Y Se ve ahí? todo negro. ¿Y ahí qué Ahora se ve? sí. Ahí Ah, sí. buenísimo, gracias. Bueno, lo que proyecté es esto y ahora proyecto esto. ¿Está bien? Igual no era nada importante. Entonces, te decía esto de el rol del psicólogo en relación a el análisis organizacional. Edgar Schein es el padre del análisis y el desarrollo organizacional, es psicólogo, y te decía también que ahora no es tan frecuente que se haga esta práctica de análisis organizacional, porque, digamos, hoy básicamente lo que te piden, para decirlo de un modo poco académico, es como una suerte de combo, ¿no? Es decir, te piden que armes una capacitación y aparte, ¿no? Es decir, que les tires alguna punta de cómo ves la organización. Que tienes que hacer un mini análisis organizacional. Te piden que hagas selección y algo de análisis organizacional tenés que entender para poder ver en esa selección cómo esa persona podría entrar a trabajar en ese lugar. Cuando vos pensás el liderazgo para una organización, tenés que hacer análisis organizacional. Con lo cual, digamos, esta lógica de lo que vamos a trabajar hoy podría servir para cualquiera de todas las prácticas que tiene el psicólogo en el trabajo. Y como te decía, acá tenemos algunas dimensiones de análisis organizacional. Uno es el proyecto. ¿Qué es el proyecto, digamos? ¿No? Es decir, bueno, el proyecto tiene que ver con cuál es el sentido de esa organización,
tiene otros nombres, digamos, ¿no? Es decir, los otros nombres son la visión organizacional, que es qué es lo que queremos lograr, la misión organizacional, que es a qué nos dedicamos, ¿no? Es decir, para qué estamos, cuál es la razón de ser de la organización. Después también están los valores que nos distinguen como organización. Esto lo vamos a ver también. Después van a estar los objetivos estratégicos de la organización, que a veces son explícitos y otras veces son implícitos. Es decir, todo esto que te estoy hablando, de la visión, la misión, los objetivos, los valores, etcétera, muchas organizaciones lo tienen explicitado y otras están implícitos o otras, digamos, ¿no? Es decir, son más precarias en relación a esto. ¿Ok? Muy bien. Adelante. Después otra de las variables es la estructura organizacional, ¿no? Es decir, cómo está compuesto ese organigrama y si ese organigrama o ese modo de organización de la empresa o de la organización o de la ONG o del área de gobierno se cumple, ¿no? Y cómo son los circuitos de poder, para decirlo de algún modo. Después, por otro lado, está el contexto, que para algunas organizaciones el contexto es más importante y para otras organizaciones el contexto es menos importante, ¿no? Es decir, digo, hoy hay organizaciones, por ejemplo, no sé, una petrolera, que el petróleo cayó a sus niveles bajísimos, que el contexto es, digamos, altamente significativo. Para otras organizaciones, alguien tiene, está haciendo ruido con el mic, fíjense eso. Cuando quieren participar, si quieren lo pueden desmutear, así los compañeros no les entra el ruido. Piensen, por ejemplo, qué organización el contexto actual no estaría modificando tanto. Juguemos un poco en el chat. ¿Qué organización el contexto actual no le estaría impactando tanto o tan negativamente? Para pensar un poco en... A los bancos. A los bancos podría ser que no le impacte tanto. Muy bien. ¿Qué otra organización? A los ¿Qué otro tipo de organización? ¿Cómo? Farmacias. Supermercados. Supermercados, farmacias, Globo, ¿no? Ese tipo de organizaciones. ¿Está bien? ¿Cuáles sí? Pero una pregunta, o Sí. sea, los de Globo o las farmacias, hay mucha demanda, o sea, tienen un impacto, o sea, no es que es menor, no es que dejan de trabajar, pero tal vez necesitan, no sé, más trabajadores o más turnos o más Sí, después mercadería. podemos hacer el análisis como más puntilloso respecto de, no sé, inventemos, si el banco le iba mejor antes del coronavirus que después, ¿no? Es decir, que es un análisis más en detalle, pero un análisis general, podemos decir que el contexto afecta, este contexto, afecta más a, no sé, petroleras, pymes, industriales, aquellos que todavía no pudieron abrir, que a estas que decían los compañeros. Esto para hacer un análisis grueso respecto del impacto del contexto. Es decir, el contexto siempre, ¿no? Es decir, te va a impactar de un modo favorable o de un modo desfavorable. Es imposible que esto suceda. El sistema político va a tener que ver con, digamos, el sistema regulatorio del Estado y también podríamos encontrar acá las leyes que plantea el sistema político. Ojo, porque también las organizaciones al interior mismo tienen sistemas políticos también, ¿no? Es decir, tienen sistemas o de modos de dirección que tienen que ver con el liderazgo, tienen sistemas que van a tener que ver con los accionistas. La integración psicosocial va a tener que ver con aspectos que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de la materia y que va a tener que ver con, digamos, cómo está esa organización respecto del clima laboral, cómo está respecto del compromiso de las personas, cómo está la comunicación, cómo están los vínculos, ¿está bien? Es decir, todo lo que tiene que ver con lo que decía antes del sistema sociotécnico. Y las condiciones de trabajo van a tener que ver también con el tipo de contratos que se juegan ahí. Es una organización que, no sé, por ejemplo, nosotros en la Maimónides no estamos en relación de dependencia, sino que estamos facturando. Entonces, las condiciones de trabajo para nosotros se vinculan de un modo adscripto, es decir, nosotros adscribimos a Maimónides. Las personas que trabajan dentro de Maimónides en relación de dependencia, ¿no? Es decir, sería otro
conjunto poblacional que también habría que analizarlo. ¿Está bien? Insisto, hay infinidad de variables que uno puede tomar para una organización. Hay algunas que son más significativas y otras menos significativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, el contexto en un momento de mayor calma, no estamos hablando de este en particular, en algunas organizaciones, no sé, gubernamentales, ¿no? Es decir, no modificaría demasiado. Ahora, si hay un cambio de gobierno, ¿no? En esas organizaciones públicas, se empieza a ver todo un revuelo respecto de lo que sucede. ¿Está bien? Variables de análisis. Avanzo. El foco del día de hoy, lo que vamos a trabajar nosotros, va a tener que ver con esto de la cultura organizacional. Y la cultura organizacional es un fenómeno complejo para pensar, ¿sí? Lo que va a decir Shane, y algunos autores acuerdan con él y otros no tanto, pero nosotros lo vamos a ver desde la perspectiva de Shane, que la cultura está fuertemente basada en el liderazgo, ¿sí? Que el modo en que los líderes gestionan la organización, el modo en que los líderes se comunican, el modo en que los líderes transitan la organización, van a crear un tipo de cultura. ¿Está bien? Es decir, el modelo de conducción que tiene la organización genera cultura, o como dice Shane, también va a destruir la cultura. Por lo cual, los cambios organizacionales, en general no, los cambios organizacionales para Shane son siempre de arriba hacia abajo. Es decir, son siempre desde el liderazgo, ¿sí?, hacia abajo, para decirlo en cascada. Acá abro paréntesis, salgo un poco del texto y te digo, mirá, no es tan así, ¿no? Es decir, obviamente los cambios organizacionales son mucho más rápidos desde arriba hacia abajo, pero hay un montón de cambios que se pueden hacer desde abajo hacia arriba. Digo, este abajo y arriba, pensalo en términos de organigrama o en términos de poder. Es decir, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, lo que va a tener que ver con temas de género y con temas de diversidad, ¿no? Es decir, es un montón de cosas que van a producir cambios y que van a venir de abajo hacia arriba, no necesariamente de arriba hacia abajo. Obviamente, insisto, los cambios de arriba hacia abajo son muchísimo más rápidos, ¿sí? Es decir, los cambios de liderazgo son muchísimo más rápidos. ¿Ah? Ahora está, digamos, arriba del tapete todo lo que tiene que ver con la seguridad, el cuidado, la higiene, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, digo, si vos vas a un hospital, ¿no?, o a un sanatorio y, digamos, el que lidera ahí, que es el médico, no usa tapaboca o no usa, digamos, los protectores adecuados, entonces lo que, digamos, va a estar transmitiendo ese que lidera la organización es una cultura de acá no, digamos, acá no nos tomamos muy en serio esto del coronavirus. Y eso se transmite, digamos, y se transmite no solamente en ideas, sino fundamentalmente en actos. ¿Está bien? Entonces, volviendo a la lógica de la cultura, paro un minuto por si alguno tiene alguna duda o alguna pregunta. Ahí aparece algún mensajito. Como en una familia. A ver, ¿cómo lo pensás, Nicolás? Claro, porque si, no sé, de repente vos tenés a tus padres que te dicen, bueno, vos tenés que ser buena persona, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, pero después vos lo ves a tus padres que están haciendo todo lo contrario. Claro. Ahí también se produce como un ruido en el medio que al final no terminás entendiendo bien para dónde ir. Exactamente. A ver, nosotros podemos pensar este concepto en varias situaciones. De hecho, Shane no va a hablar de familias, pero sí va a hablar de países. ¿Está bien? Entonces... Sí, algo... Sí. Ay, disculpa que te Sí, interrumpa. dale, tranquila. Pero algo que había podido rescatar del texto es que me pareció que cultura tenía que ver como la manera de cada grupo, ya sea países, civilizaciones, como que tenían de enfrentar las situaciones y de resolver los problemas. Pero como que eso me había quedado central, como que la cultura se basaba en los recursos que utilizaban los grupos para poder resolver las diferentes contingencias que se le presentaban. Bien. A ver, lo que va a decir Shane respecto de cultura es es una dimensión organizacional difícil o compleja
de ASIR, digamos, ¿no? Es decir, va a estar compuesta por varias variables, ¿no? Y va a ser de difícil comprensión. ¿Por qué va a ser de difícil comprensión? Porque muchas de las cuestiones culturales de la organización va a haber que ir a desentrañarlas. Es decir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con muchas variables de la cultura organizacional que van a ser inconscientes o que van a estar no dichas y que va a haber que ir a descubrirlas. Él va a hablar, al final del capítulo 1, de la diferencia entre el clínico y el etnógrafo, digamos, ¿no? Es decir, cuando hablamos del clínico, pensemos en el psicólogo clínico, no nos olvidemos que Jane era psicólogo, digamos, ¿no? Es decir, era un psicólogo organizacional, pero era un psicólogo. Entonces lo que va a decir es, digamos, la cultura tiene bastante de complejidad en la medida en que hay algunas cuestiones que son variables inconscientes, que ahora lo vamos a trabajar. Entonces, algunos conceptos que va a trabajar Jane, ¿no? Dice, sentidos que consiguen reflejar la cultura de la empresa. 1, comportamientos observados de forma regular. Se ve bien, ¿no? El PPT, ¿ustedes lo logran ver? ¿Sí? Sí, se ve bien. Buenísimo. Dice, comportamientos observados en forma regular en la relación entre individuos. Ejemplo, rituales y lenguajes. Lo que yo les voy a ir pidiendo, que vayan pensando en alguna organización. Yo ahora después les voy a dar, digamos, 2 videos para que veamos y para que podamos revisar estas variables, ¿no? Entonces, ejemplos de rituales y de lenguaje. Pensemos en las diferentes organizaciones por las que nosotros transitamos y cuál sería un indicador de lenguaje, digamos, ¿no? Es decir, a ver, por ejemplo, ustedes a los profesores los tratan de vos o de usted. Yo a veces de usted. Depende del profesor. Depende. Depende, no hay una modalidad. No. No, muy bien. A ver, entonces no nos sirve el ejemplo. ¿Por qué? Porque debiera tener un patrón, ¿está bien? ¿A los policías cómo los tratás? ¿De vos o de usted? No, pero discúlpame, se me Sí. ocurrió que ahí A ver, dale. en American Express, por ejemplo, se dice el break en vez de el descanso, o el día off, o el team leader. Bien. Y eso arma un lenguaje que es particular de Muy la bien, ahí organización. armaría un lenguaje, ¿está bien? Pero lo quería traer más a algo más compartido por nosotros, que es la universidad. ¿Está bien? Y tal vez en el caso de los call centers, que la persona que trabaja ahí te tiene que tratar de usted sí o sí y no te puede tutear ni nada, pero o tiene que ser recíproco. No te puede putear, tutear te puede. Claro, en verdad no sé si te puede tutear, decir de vos. Depende cuál, depende que te estén vendiendo. Claro, bueno, tienes razón. Pero pará, vamos a, tratemos de ir, yo quiero ir primero a los ejemplos más tradicionales nuestros, que son los de la universidad, para después ir a abrirlo a otras organizaciones. Lenguaje de la universidad. ¿Hay algún lenguaje? Sí, por ejemplo, el parcial, el final. Bueno, muy bien, como parcial, cosas, final, del recuperatorio. ¿No? Es decir, ahí tenemos lenguaje. Rituales. ¿Cuál es el ritual de la Maimónides? Entrar con el carnet, no sé. Entrar con el que pongan carnet. tu foto en la pantalla. Muy bien. ¿Qué más? Te lo muestro, mirá. La botellita. Claro, lo que se puede, con lo que se puede acceder a las aulas. Con lo que se puede acceder a las aulas. La botellita de agua es un ritual, ¿no? Es decir, en general, las personas van por ahí con la botellita, cargan ahí en el dispenser, digamos, ¿no? Bueno, bajemos un poquito. Normas que se desarrollan en los grupos de trabajo. Las normas, me dice que se va a acabar en 10. Cualquier cosa, volvemos a entrar al mismo link. ¿Está bien? Se fue la... Ahí está. Sí. Ahí está. Normas que se desarrollan en los grupos de trabajo. Pensemos cuáles son las normas. No sé, por ejemplo, una norma, yo quiero seguir, insisto, en la universidad, después salimos con otros ejemplos. Si un alumno
habla todo el tiempo, le responde preguntas al profesor, y es el único que habla. ¿Qué va a pasar con el resto? Con ese. Es siempre el único que responde es uno solo, y se adelanta a todo. Tipo es el que más sabe. ¿Qué va a pasar con ese? ¿Cómo lo van a mirar Y los otros? va a estar fuera de sintonía con el resto de los alumnos. ¿Y qué va a pasar con el resto de los alumnos si él? Y puede ser que les moleste. Puede ser que Le le van a pedir moleste, resúmenes. le van a pedir Pero resúmenes que sí. lo estigmaticen. En un coloquio, habla uno solo. O se come todo el discurso de los demás. Claro, no hay una dinámica de grupos. Bien. No permanece Pero, una dinámica. digamos, a ver, es una norma, ¿no? Es decir, establecida que uno no puede acaparar toda la palabra en un examen oral donde estoy trabajando con 5 compañeros, donde, digamos, tengo que dejar que pregunten otros, digamos, ¿no? Es decir, son normas compartidas que no están escritas en ningún lado. ¿Se entiende? Entonces, las normas pueden Sí. ser escritas o tácitas. Todo grupo que se compone genera una norma. En las familias de ustedes, ¿a qué hora se cena? Escríbanmelo ahí en el chat. ¿A qué hora se cena en las familias de ustedes? A las 9, 21:30, 9, 9 o 10. No hay horario, dice Lucas. En México, ¿a qué hora se cena? A las 9:30, 10 más o menos. 9:30, 10. Muy bien. Gisela, 19:30. ¿Está bien? Entonces, cada familia tiene su propia norma, que está, digamos, no está planteada en ningún lado, digamos, ¿no? Sino que es una norma de uso. Seguramente estas normas de uso con la actualidad se deben haber modificado bastante, ¿no? Es decir, en general, en la vida de nosotros los que estamos atravesando el coronavirus. Valores, ¿no? Es decir, la cultura está dada también por valores. Hay valores que son aceptados y hay algunos que son disvalores. Es decir, muchas veces las organizaciones tienen una buena cantidad de valores que, como decíamos recién, no se cumplen en la realidad. Y entonces los valores que valen son los que son valores de uso, no los valores que están escritos. Me pasó hace algunos años ir a La Rioja, ¿no? A una empresa y tenía los carteles en el medio de la planta con los valores organizacionales. ¿Está bien? No sé si todos conocen La Rioja, pero La Rioja es una de las provincias más pobres de la República Argentina. Yo en ese momento corría y le digo al gerente que me llevaba a pasear un poco por La Rioja, le digo, no, acá en La Rioja falta un buen parque para ir a correr. El tipo lo que me decía en ese momento me dice, mirá, acá faltan tantas cosas que un parque es lo último que nosotros necesitamos. Digo, para darte un poco el contexto en el que se desarrollaba la anécdota que te voy a contar. Entonces vos entrabas a esa planta y en la planta estaban todos los carteles con los valores colgados en la planta, ¿no? Entonces estaban todos los carteles colgados, una cartelería hermosa y todos en inglés. Entonces, cuando yo le pregunto al gerente de la planta, le digo, che, acá en la planta todos saben inglés. El tipo me mira, ¿no? Dice, con cara de este ridículo que está diciendo. Me dice, no, acá no, solamente los gerentes y un poco sabemos inglés. Y le pregunto, le digo, ¿y por qué los valores están en inglés? ¿Sabés lo que me responde el tipo? No me había dado cuenta. Es decir, los carteles estaban hermosos, colgados, en el medio de la planta, digamos, unos carteles luminosos, pero nadie los había visto, nadie los tenía incorporados, ¿no? Es decir, nadie los leía y de hecho la mayoría no los entendía porque estaban en inglés. Entonces, más allá de los valores, ¿no? Es decir, que pueden estar planteados organizacionalmente, los valores son los valores de uso, ¿sí? Es decir, más que los valores escritos. Entonces, uno de los trabajos que uno debería hacer en las organizaciones es poder, digamos, cotejar esto, si los valores de uso están en relación a los valores escritos.
Bueno, después hay En otro. mi- Sí, adelante. Solo para dar a modo de ejemplo, pero no me acuerdo los valores, pero en la empresa en la que trabajo, como que cada 6 meses se hace una encuesta de cómo está trabajando la persona en relación a los valores. Entonces, como que te piden objetivos de qué tipo de valores tienes que ir mejorando. Me acuerdo de Bien. uno solamente que es el cliente primero, como priorizar lo que quiere el cliente. Muy Y hay bien. otros más que son 6, pero no me acuerdo los demás, pero cada 6 meses nos hacen decir, bueno, ¿cuál es tu valor que está más débil? Para ir mejorándolo. Buen punto. Creo que es con ese objetivo. Después nosotros más adelante, no me quiero detener mucho en esto en relación a lo que vos decís, porque después lo vamos a ver, vamos a tener que ver la diferencia entre competencias y valores. ¿Sí? Es decir, porque los valores son valores organizacionales y las competencias es el conjunto de habilidades, conocimientos y comportamientos que se requiere en las personas que trabajan. Entonces, por ahí lo que ellos están haciendo están fusionando valores con competencias. ¿Está bien? A veces sucede eso, que fusionan valores con competencias. No digo que esté mal, pero a nosotros desde la perspectiva conceptual nos serviría entender estas diferencias, la diferencia entre valores organizacionales y competencias individuales o competencias genéricas. Eso lo vamos a ver más adelante. Me acuerdo que una de las... Preguntan, Sí, dale, tranquilo. con respecto a los valores, sería como que plantean las opciones de misión, visión y valores de una empresa. Claro, misión, visión y los valores debieran estar en función de la visión y de la misión. Ok, perfecto. En general, digamos, ¿no? Es decir, uno no anda todo el tiempo cambiando los valores. Debieran ser, ¿cómo se llama? Bastante perdurables en el tiempo. Las competencias, en cambio, sí deberían cambiar de un modo más seguido. No anualmente, pero deberían cambiar más seguido. ¿Tá? Muy bien. Sigo un poco. Entonces estábamos con la filosofía que orienta la política de una empresa con respecto a sus empleados y sus clientes. Es decir, la filosofía va a devenir de esto que venimos hablando, es decir, va a devenir de cuáles son los valores que tiene la organización, de cuáles son la misión que tiene la organización, de cuál es la visión que tiene. No sé, pensemos en Disney. La visión de Disney es hacer feliz a los demás, hacer felices a los demás. ¿Está bien? Entonces, la filosofía de Disney va a devenir de esa lógica de cuál sería la visión. Las reglas de juego organizacionales, que muchas veces están escritas y muchas veces no están escritas. La regla de juego para promocionar esta materia es caerle bien a la profesora. ¿Está bien? ¿Eso está escrito? No. ¿Podría estar escrito? Jamás. La regla de juego para promocionar la materia es participar mucho en clase. ¿Sí? Eso no necesariamente debiera estar escrito y no necesariamente podría llegar a ser parte del contrato formal. Sí, por ahí podría llegar a ser parte del contrato psicológico. Pero se entiende que las reglas, ¿sí? No necesariamente, las reglas de uso no necesariamente son las mismas que las reglas escritas. Muy bien. Y después, otra de las variables va a ser el ambiente o clima laboral, ¿no? Es decir, que va a tener que ver con el conjunto de sensaciones y percepciones que tienen las personas en la organización. ¿Ah? Nosotros vamos a focalizarnos en uno de las unidades que tenemos en lo que tiene que ver con el clima organizacional. ¿Tá? Muy bien, avanzo un poquito. Entonces, acá lo que vamos a tener es un poco el resumen de la definición de cultura de Jane, ¿no? Es decir, que son estos comportamientos observados, lenguajes,